Mi esposa me dejó y volvió con un bebé, suplicando una segunda oportunidad. ¿Soy yo el culpable por haberle cerrado la puerta en la cara? Nunca imaginé que llegarían las cosas a este punto. Durante los 4 años que compartimos, creí que nuestra vida juntos iba viento en popa. Pensábamos que estábamos en sintonía y teníamos planes bien trazados para el futuro. Desde el inicio de nuestro matrimonio, ambos anhelábamos ser padres. Ella solía hablar con entusiasmo sobre tener 2 o 3 hijos, de cómo los llamaríamos, cómo decoraríamos el cuarto de bebé y otros detalles que, curiosamente, se convirtieron en nuestro tema de conexión. Pasábamos horas navegando en línea para escoger ropa y accesorios para los futuros pequeños, lo que, en cierto modo, sellaba nuestro compromiso con la idea de una familia. Sin embargo, nuestro sueño se desplomó tras una terrible noticia. Después de varios meses intentando concebir sin éxito, visitamos al doctor para averiguar qué pasaba. La explicación fue devastadora: mis posibilidades de ser padre de manera natural eran prácticamente nulas, pues mi conteo era demasiado bajo. Esa revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Todos nuestros planes se desvanecieron de un momento a otro y me sentí inútil, sumido en una situación tan difícil que, por un tiempo, fui un completo desastre. Con ayuda de la terapia logré encontrar cierto equilibrio, pero las heridas emocionales no tardaron en reaparecer. Al principio, mi esposa se mostró aparentemente comprensiva, afirmando que con los 2 éramos suficientes y que la ausencia de hijos no cambiaría su felicidad. Pero algo en su actitud resultaba extraño desde el principio. Un día hablábamos con ilusión sobre formar una familia, y al siguiente ella se mostraba convencida de que no necesitaba tener hijos para ser feliz. No es que no entendiera las dudas o cambios de opinión, pero su transformación fue abrupta y desconcertante. De pronto, dejó de mencionar nombres para los bebés y evitaba por completo cualquier conversación sobre el futuro familiar. Con el paso del tiempo, empecé a notar un cambio en cómo me veía. Comenzó a lanzarme comentarios sutiles, casi imperceptibles, criticando mi forma de cuidarme, sugiriendo que debía hacer más ejercicio o participar en las tareas del hogar. Sí, quizá había ganado unos cuantos kilos, pero lo que realmente dolía era la manera en que buscaba cualquier excusa para reprocharme. Cuando le cuestionaba ese cambio repentino de actitud, ella simplemente respondía que era yo el que se mostraba exageradamente sensible, que estaba soñando despierto. Sin embargo, en mi interior sabía que algo andaba mal. Aquella mujer, con la que me había comprometido a un futuro lleno de proyectos, de repente se mostraba fría y distante, como si ya hubiera renunciado mentalmente a nuestro sueño compartido. Poco a poco, nuestra relación se convirtió en una rutina sin pasión, en la que apenas hablábamos de temas importantes. Llegamos a parecernos más a compañeros de piso que a marido y mujer. Cuando yo sugería considerar otras opciones para tener hijos, como la adopción o la gestación subrogada, ella lo desestimaba con la frase: mientras estemos juntos, yo soy feliz. Aunque sus palabras parecían tranquilizadoras, algo en su tono me decía que en realidad se preocupaba más por convencer a sí misma que a mí. La situación dio un giro inesperado cuando, de repente, me anunció que quería realizar un viaje solo para ella junto a sus amigas. Había disfrutado en otras ocasiones de excursiones con ellas, y siempre la había apoyado en esos planes, así que no le di mayor importancia. Mencionó que deseaba conocer América, y yo, en quien confiaba después de años de relación, me encargué de ayudarla a empacar y la llevé al aeropuerto. Antes de partir, me dijo con sinceridad: gracias por ser tan comprensivo, palabras que, aunque sonaban amables, me parecieron extrañas, pues no sentía haber hecho nada fuera de lo habitual. Esa noche, tras su despedida, me quedé despierto vigilando el reloj y esperando un mensaje que confirmara su llegada, considerando que el vuelo duraba aproximadamente 9 horas. Sin embargo, cada llamada que realicé a su teléfono quedó sin respuesta. Al principio pensé que quizá estaba demasiado agotada y se había dirigido directamente a su hotel para descansar. Pero al amanecer seguía sin noticias suyas, y una inquietud creciente se apoderó de mí. Intenté comunicarme nuevamente mediante llamadas y mensajes, pero el silencio se hizo ensordecedor. La situación se volvió insostenible. Finalmente, decidí llamar a su hermana para confirmar si había tenido contacto con ella, pero tampoco obtuve respuesta. En ese momento, ya estaba completamente abrumado, incluso contacté a algunas de sus amigas, con la esperanza de descubrir que tal vez su teléfono tenía fallas o que estaba inmersa en algún imprevisto. Para mi sorpresa, me informaron que ella no había partido con ninguna de ellas. Estaban tranquilamente tomando café a pocas calles de nuestra casa. Entonces, la verdad se hizo imposible de ignorar: mi esposa no había ido de viaje con sus amigas, no se había marchado a América ni a ningún otro lugar. Simplemente, había desaparecido. Sentí como si mi estómago se hundiera en el suelo. No podía comprender la lógica de su mentira ni la razón por la que nunca se dignó a avisarme antes de marcharse. Intenté consolarme pensando en posibles explicaciones, como un vuelo perdido o algún contratiempo que le impidiera comunicarse. Pero en lo más profundo sabía que todo había sido planeado, desde sus palabras de agradecimiento hasta la supuesta aventura con amigas. Nada era lo que parecía. Y ahora, para colmo de todo, ella regresa, vuelve a mi vida con un bebé en brazos y suplicando una segunda oportunidad, como si todo lo ocurrido pudiera explicarse con la inercia de un error del destino. Esa vuelta inesperada solo complica aún más mis sentimientos. ¿Acaso se trata de un intento por enmendar su traición, o es parte de algo que ya había decidido de antemano?
No reconozco a la mujer que se ha ido haciendo presente en cada pequeño gesto, la frialdad en su mirada, la manera en que evita retomar las conversaciones sobre nuestro futuro y esos comentarios tan sutiles pero punzantes sobre mi apariencia y mi forma de ser. Todo encaja en un rompecabezas doloroso que, hasta ahora, había pasado desapercibido. Quizás, por simple ingenuidad o por negarme a ver la realidad, no logré percibir las señales hasta que fue demasiado tarde. No podía creer que, poco a poco, ella se estuviera alejando de mí. Aquella noche me encontré absorto en mi teléfono, esperando una llamada, un mensaje o cualquier señal de que aún me importaba, pero nada apareció. Desde el fondo de mi ser ya intuía que no recibiría ninguna noticia. Al día siguiente, desperté, y mientras miraba el techo, creí que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, la realidad me golpeó con fuerza al ver que su lado de la cama estaba vacío. Ella se había ido. Había recogido sus pertenencias y desaparecido, dejando atrás todas las excusas que me había dicho a mí mismo la noche anterior. Quizás se retrasaría o su teléfono se había quedado sin batería, y demostrando que, en realidad, todo había sido premeditado. Durante los primeros días me sumí en la negación. No dejaba de llamar a su teléfono con la esperanza de escuchar su voz, de obtener alguna explicación, incluso dejé mensajes, esperando que mis palabras, aunque muchas veces insuficientes, lograran hacerle entender mi dolor. La única respuesta fue un silencio abrumador, que aumentaba mi sensación de haber sido un desconocido para ella. Me vi obligado a enfrentar el hecho de que todo se había desmoronado sin que supiera realmente que había salido mal. Su familia se mostró tan sorprendida como yo, pues nadie había tenido noticias de ella. Su madre, en particular, desconocía por completo sus planes. Visité su hogar en numerosas ocasiones, tratando de hablar con su madre en busca de respuestas. Recuerdo lo apenada que se mostraba, preparándome comidas y ofreciéndome refugio cuando me encontraba tan incapaz de cuidar de mí mismo que ni siquiera podía cocinar. Durante esos momentos, relataba cada detalle, cada cosa pequeña que parecía no tener sentido, intentando comprender cómo mi vida se había vuelto tan complicada, mientras a veces me quedaba en silencio, demasiado entumecido para expresar mis sentimientos. El torbellino de emociones me llevó a alternar entre la ira, la desesperación y el remordimiento. Constantemente me cuestionaba qué había hecho mal, si había alguna señal que no supiera interpretar o si, de alguna manera, no le había prestado la atención necesaria. Revisaba todas nuestras discusiones y conversaciones, tratando de identificar el momento exacto que hubiese provocado su partida, obsesionándome con la idea de encontrar una solución mágica que salvara nuestro matrimonio. Mi rutina se resquebrajó, apenas dormía o comía, y mi desempeño en el trabajo comenzó a resentirse. Las personas notaban mi cambio y me preguntaban por mi bienestar, a lo que respondía vagamente que estaba lidiando con asuntos personales. Decir en voz alta que mi esposa me había abandonado era demasiado doloroso, por lo que prefería mentir y decir que todo estaba bien, a pesar de que cada mentira se volvía una carga mayor. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional, y aunque nunca había asistido a terapia, comprendí que no podía sobrellevar este dolor solo. Tras meses de apenas funcionar, encontré un terapeuta y empecé a asistir a sesiones semanales. Hablar con alguien imparcial, ajeno a la historia que compartíamos, me permitió liberar toda la ira, el sentimiento de traición y el vacío que ella había dejado en mi vida. Contaba sin cesar aquellas noches en que, incapaz de dormir, me revolvía en mis recuerdos una y otra vez. Poco a poco, mi terapeuta me ayudó a entender que su decisión de irse era completamente suya, y que no existía un momento crucial que yo hubiera podido cambiar para evitarlo. Durante mucho tiempo, me convencí de que debía haber algo en mí que la hubiera impulsado a abandonar nuestro matrimonio, y traté de ignorar las señales de frialdad y distancia que ella mostraba, pensando que, con el tiempo, las cosas se arreglarían por sí solas. Me persuadí a mí mismo de que podía mantener la compostura y salvar nuestra relación, pero la realidad era implacable. Fue solamente después de su partida que me percaté de cuánto me había invertido en esa relación y de todo lo que había perdido en el proceso. Siempre fui yo quien se esforzaba al máximo para hacerla feliz y mantener un hogar confortable, pero de repente me encontré con demasiado tiempo libre y sin saber cómo emplearlo. Así, decidí retomar viejos pasatiempos que había dejado de lado, empecé a experimentar en la cocina, a ir al gimnasio y a leer esos libros que había pospuesto durante tanto tiempo. Poco a poco, mi desempeño laboral mejoró, aunque al principio apenas lograba seguir el ritmo. Encontré en mi trabajo una sensación de control y logro que me ayudó a seguir adelante. Siempre me había considerado competente, pero ahora me entregaba por completo, dedicando horas extras y concentrándome como nunca. Este esfuerzo me llevó incluso a recibir una promoción, algo que jamás habría ocurrido si me hubiese sumido en la melancolía. Aún así, había días en los que un objeto, una fotografía o incluso una entrada de cine antigua despertaban recuerdos y emociones intensas. Al verlos, me cuestionaba sus intenciones, me preguntaba si alguna vez me había considerado y si sentía remordimiento por lo ocurrido. Con el tiempo, sin embargo, esos episodios fueron menguando, y aprendí a soltar esos recuerdos, permitiéndome avanzar con mayor ligereza. Además, volví a reconectar con amigos y conocidos que había dejado de ver desde que me casé. Retomamos actividades como el senderismo y las tardes en el campo de golf, cosas que hacía años que no disfrutaba.
Contar con el apoyo de personas que no estaban envueltas en el conflicto me permitió seguir adelante sin revivir constantemente la agonía de la separación. Llegué a comprender que había entregado demasiado de mí mismo en esa relación. Como esposo, sentía que había perdido una parte importante de mi identidad cuando ella se marchó, como si se hubiera llevado consigo una porción de lo que era. Sin embargo, en ese proceso de reconstrucción, empecé a redescubrir poco a poco quién era realmente. Aunque el camino fue lento y lleno de dificultades, empecé a ver la luz al final del túnel, dándome cuenta de que podía reconstruirme y sobrevivir a la tormenta. Estaba progresando. Finalmente pude ver a alguien que no estaba definido por sus acciones pasadas cuando me miré en el espejo al final de ese año. No era solo el hombre cuya esposa lo había abandonado. Me había reconstruido, había sobrevivido, y ahora era más fuerte. Sentí que realmente podía vivir mi vida sin su sombra cerniéndose sobre mí por primera vez en años. Para ser honesto, me enorgullecía de haber creído. Apenas había superado todo el caos pasado, cuando la vida empezaba a retomar cierta normalidad. Mi trabajo marchaba de maravilla, mis amigos me mantenían ocupado y había retomado mi rutina sin contratiempos. Incluso mis pensamientos diarios sobre ella se habían desvanecido. Aunque, de vez en cuando, aparecían recuerdos fugaces de épocas en las que ella era el centro de mi existencia, esos momentos eran ya solo ecos distantes. Por ello, jamás habría imaginado verla de nuevo, y mucho menos encontrármela frente a la puerta de mi casa un sábado por la mañana, con un bebé en brazos. Cuando alguien tocó la puerta, me quedé paralizado al verla allí, como si de repente un fantasma se hubiera materializado ante mis ojos. Por un instante, mi mente se detuvo. A pesar del paso del tiempo, conservaba su aspecto característico. Me miró con la convicción de que me alegraría reencontrarse, como si creyera que debía ser yo el afortunado de recibirla, y eso me hirió, pues creí haber dejado atrás ese sentimiento. Su reaparición desató en mí emociones que había mantenido enterradas. Al principio, me quedé inmóvil, sin pronunciar palabra, mientras ella preguntaba sin titubear si podía pasar, esbozándome una sonrisa que pretendía borrar el pasado. ¡Qué atrevimiento! Llegaba sin mediar aviso, como si esperara ser recibida con los brazos abiertos, a pesar de todo lo sucedido. Con voz serena, le dije que se sentara y que podía explicarse, pero que no deseaba que trajera consigo el caos a mi refugio personal. Aunque noté que su apariencia mostraba ciertos signos de desorientación, se acomodó y comenzó a relatar su versión de los hechos. Con una expresión de sincera esperanza, afirmó que había vuelto para aclararlo todo, asegurando que, pese a haber pasado años ignorándome, había comprendido que había perdido lo más importante de su vida. Esta es nuestra segunda oportunidad, dijo mientras miraba al pequeño que sostenía. Lo que escuchaba resultaba casi inverosímil. Parecía que pretendía retomar la vida justo donde la habíamos dejado, como si el niño fuera un milagroso botón de reinicio. Por dentro, mi furia crecía, pero procuré mantener una fachada neutral. Prosiguió diciéndome que deseaba que volviéramos a formar una familia, que aunque había cometido un error terrible, ahora podíamos empezar de nuevo, solo los tres. La pregunta que hacía tiempo rondaba mi mente emergió finalmente: ¿por qué te fuiste? Traté de modular mi voz para que sonara lo más firme posible, consciente de que cada palabra llevaba consigo años de incertidumbre y dolor. Tras un breve silencio y bajando la mirada como si se avergonzara, me ofreció su versión de la verdad. Admitió que se marchó porque anhelaba tener un hijo y había encontrado a alguien capaz de proporcionárselo, algo que yo, claramente, no podía ofrecerle. Lo dijo con una ligereza casi insultante, como si sus acciones no hubieran destrozado mi vida y yo debiera aceptarlos sin cuestionar. Explicó que, a pesar de que el hombre con el que se fue no permaneció en su vida, ella ya había dado a luz y, para entonces, supo que me quería de vuelta. En ese instante, me tomé un momento para asimilar lo que escuchaba. Básicamente, ella me confesaba que se había ido, se había escapado con otro hombre, tuvo su hijo y ahora esperaba que yo simplemente lo perdonara y continuara como si nada hubiera pasado. Te fuiste, encontraste a alguien más, tuviste un bebé y ahora pretendes regresar como si nada ocurriera, le dije con voz fría. Ella se derrumbó en llanto y se disculpó por su error, pero yo permanecí inmóvil, insensible. Insistió en que siempre había sabido que estábamos destinados a estar juntos, que yo era a quien realmente amaba. La ingenuidad en su voz me sorprendió, y su expresión reflejaba desesperación más que amor, dejando claro el verdadero estado de su ánimo. Luego intentó hacerme sentir culpable, relatando interminables dificultades que había enfrentado como madre soltera, tratando de pintarse a sí misma como la víctima, ignorando las consecuencias de sus decisiones. Aseguró estar dispuesta a arreglar todo y necesitaba mi ayuda. No pude evitar preguntarme, ¿quién se cree que soy? La escuché, pero ya había llegado a mi límite. Con tono definitivo le dije: debes vivir con la decisión que tomaste hace mucho tiempo. No existe una segunda oportunidad. Su semblante se tornó de asombro, como si nunca hubiera imaginado que le negaría la posibilidad de volver, como si creyera que podía reinsertarse en mi vida a su antojo. En ese preciso momento, se llenó de ira, acusándome de egoísmo y exigiendo otra oportunidad para enmendar sus errores. Llegó incluso a decir que, en su momento, podría haberme dejado la mitad de todo y divorciarme, llegando hasta a afirmar que la casa aún le pertenecía. Sentí una gran liberación al ver cómo sus verdaderas intenciones quedaban al descubierto. Sin alzar la voz ni entablar una discusión, le respondí con frialdad: finalmente, tienes la vida que siempre deseaste. Yo ya no tengo ninguna responsabilidad contigo. Cerré la puerta, cortando de forma tajante cualquier posibilidad de continuar la conversación. Mientras lo hacía, una extraña serenidad me invadió al oír sus gritos amortiguados al otro lado. Pudo gritar, golpear o lo que quisiera,
pero yo sabía que jamás la dejaría regresar. La mujer a la que amé y con la que compartí mi vida ya no existía, esa desconocida, que pretendía recomponer lo que había perdido cuando le fuera conveniente, se había ido para siempre. Me sentí más liviano de lo que había sido en años. Al alejarme de la puerta, me senté, convencido de que, al cerrarla tras de ella, había sellado el final de nuestra historia. Creí que, de esa manera, ella entendería y se marcharía sin más. Sin embargo, no fue así. Comenzó a golpear y a gritar, con la audacia de exigir que la escuchara en el único lugar que realmente me pertenecía, el espacio donde había logrado reconstruir mi vida tras el desastre que me dejó. En un primer momento, pensé en ignorarla y dejar que gritara hasta agotarse, pero mi curiosidad me venció. Quise saber qué excusas me ofrecería esta vez, solo para demostrarle que, a pesar de todo, estaba prestando atención. Con cuidado, abrí la puerta apenas lo suficiente para percibir su presencia, pero sin permitirle el ingreso. Al verse, noté en su rostro una mezcla de asombro y descontento, como si se hubiera sorprendido de no haber recibido la respuesta que esperaba, casi como si acabara de recibir una bofetada, pero no se trataba de una discusión común, sino de la situación de su abandono. Sin esperar mi invitación, ella comenzó a soltar un monólogo interminable. Con voz entrecortada y decidida, aseguraba estar dispuesta a perdonarme por haberle cerrado la puerta y a la vez expresaba su deseo de empezar de nuevo. Insistía en que, si ambos nos esforzábamos, podríamos resolver nuestras diferencias. Su discurso no dejaba de reiterarse, y en un momento me resultó imposible contener la risa. De hecho, reí porque, sinceramente, nunca había visto a alguien tener tanta osadía. Mi risa, sin embargo, la enfureció de forma inmediata, como si mi reacción la hiciera sentir culpable por no haber logrado mi atención. Fue entonces cuando, con tono frío, le dije, tú te fuiste y, al hacerlo, lo tiraste todo mientras tenías la oportunidad. No puedo simplemente fingir que nada pasó solo porque tú lo deseas. Ella, con las mejillas sonrojadas, comenzó a repetir frases como no entiendes lo difícil que fue para mí, y continuó relatando cómo se había sentido perdida tras su partida y cómo había descubierto su error demasiado tarde. Pero yo no podía creer en sus palabras. Le dejé claro que la decisión de marcharse fue enteramente suya, la planeó, la disfrazó con falsedades y luego la ejecutó. Su arrepentimiento, a estas alturas, no significaba nada. Fue en ese preciso instante cuando su tono cambió radicalmente. Dejó a un lado el acto melancólico y de remordimiento para lanzarse a atacarme, acusándome de ser injusto y de carecer de la sensibilidad necesaria para darle otra oportunidad. Incluso llegó a declarar con increíble insolencia: podría haberte quitado todo en aquel entonces, si quisiera, podría haberme llevado la mitad de tus pertenencias. Me quedé estupefacto. Aquella mujer, que había decidido abandonarme sin decir una palabra, ahora pretendía que, por no haberla defraudado, mereciera algún tipo de compensación o reconocimiento. Con tono cortante le respondí: ¿de qué se supone que debo estar agradecido? ¿De que te marchaste sin llevarte nada? La observé mientras en su mirada se mezclaban la furia y quizás, algo de desesperación o remordimiento, pero ya no me importaba en lo absoluto. En ese instante, todos aquellos años en los que me había cuestionado, sintiéndome culpable y pensando que, de alguna manera, yo era el responsable de tu partida, desaparecieron. Sentí como si por fin se aligerara el peso que había llevado durante tanto tiempo al ver quién eras realmente. No obstante, ella no había terminado. Empezó a deambular por el porche, reclamando que yo me arrepentiría de no haberle dado otra oportunidad y afirmando que jamás encontraría a alguien como ella. Trataba de hacerme sentir que yo era el que estaba perdiendo algo valioso, como si esperara que me arrodillara para suplicarle que se quedara, a pesar de haber destruido todo lo que compartíamos. Su voz se intensificó mientras seguía diciendo que yo había sido el causante de su salida. Cuando se percató de que no cedería, recurrió a culparme por la situación relacionada con el niño. Su argumento insinuaba que había fallado como esposo por no poder concebir, lo que, según ella, justificaba su decisión de buscar a otro para tener un hijo. La lógica de sus razonamientos era tan retorcida que me dejó en estado de asombro ante su intento de hacerme responsable de sus propias decisiones. Le dije, sin rodeos: mira, podrías haberme dicho la verdad si realmente querías un hijo cuando planeabas irte. No necesitabas mentir y hacer como si nada estuviera mal. Ella simplemente me miró, como si mis palabras la hubieran dejado sin respuesta. Sin darle más oportunidad para replicar, continué: cada decisión que tomas es tuya y debes vivir con ella. Yo no tengo ningún problema en que actúes conforme a lo que creas, pero no puedo cargar con las consecuencias de tus elecciones. En un último y desesperado intento, adoptó nuevamente una expresión abatida, tratando de convencerme de que considerara al niño, insinuando que al ignorarlo yo estaba siendo injusto, presentándome como el villano de la historia. Incluso sostuvo al niño en sus brazos para intentar hacerme sentir culpa. Pero yo dejé claro: ese niño no es mío, y tú tampoco me perteneces. Con esas palabras, la confrontación llegó a su fin. Pude ver en sus ojos que, por fin, estaba asimilando la realidad. Yo jamás cambiaría de opinión ni permitiría que regresara a mi vida. Su furia comenzó a disiparse, transformándose en una mezcla de genuino pesar o simple exasperación, pero ya no me importaba. Ella había intentado manipularme, y en esos últimos instantes, se convirtió en una extraña. Permaneció en silencio, como esperando que yo decidiera llamarla de nuevo, pero yo no dije nada más, dejando que mi silencio hablara por mí. Con determinación, cerré la puerta sin voltear a mirarla, sin esperar a que intentara golpearme nuevamente. En lo más profundo de mi ser, sabía que había tomado una decisión irrevocable y que no habría marcha atrás. Con ese acto, sentí que finalmente había prevalecido.
No tenía libertad ni para ella ni para nosotros. ¿Habría otra oportunidad? Ella ahora era solo un recuerdo que por fin había relegado al pasado. Sentí que podía respirar de nuevo después de todos esos años de sufrimiento y vergüenza. Y que, ¿sabes? Fue placentero. Sentí una calma peculiar invadirme tan pronto como cerré la puerta detrás de ella. Ya no me sentí triste, furioso o incluso asombrado. Era como si todo el remordimiento, la culpa y el incesante asombro que había sentido por ella terminaran. Los años simplemente desaparecieron. Estaba preparado para seguir adelante ya que por fin había encontrado el cierre. No me di cuenta de que necesitaba este tiempo. Realmente había terminado ahora, naturalmente, aunque las cosas no salieron tan bien como esperaba. Su madre me envió un mensaje de texto unos días después y se disculpó diciendo que estaba avergonzada por el manejo de la situación por parte de su hija y que había intentado razonar con ella, pero claramente había fallado. Su madre era una persona decente. Ella había sido de gran ayuda para mí desde que su hija se fue y pude ver que estaba realmente angustiada por la situación, aunque la verdad es que no le guardaba rencor, pero no quería verme arrastrado de nuevo a esa situación. Simplemente le di las gracias por haberse preocupado, y eso fue todo lo que respondí. No tenía intención de malgastar mi tiempo justificando mi elección ni de proporcionar más detalles a su madre. Ella ya sabía que había terminado, ya que, durante las semanas siguientes, fui recogiendo pequeños detalles a través de las redes sociales y de conocidos en común. Según me enteré, ella había regresado a vivir con sus padres y las cosas no marchaban bien. En cuanto al padre de su hijo, el hombre por quien me había dejado, él se había desvinculado completamente, dejando a ella sola para solucionar sus problemas, puesto que aparentemente no estaba comprometido a largo plazo. Pocas personas estaban dispuestas a ayudarla, ya que había quemado todas las relaciones que tenía. Sus antiguos amigos, quienes me habían apoyado cuando ella desapareció, no sentían compasión por su situación y no querían volver a enredarse en su drama, pues todos habían seguido adelante, no se podía culparlos. Tampoco sus padres estaban muy contentos, ya que no contaban con los recursos suficientes para mantenerla a ella y al bebé. Me di cuenta de esto cuando, poco después, su padre me llamó luego de que su madre me enviara un mensaje. Movido por la curiosidad, casi no respondo. Él me explicó que estaban atravesando dificultades económicas e insinuó que, quizá, yo podría colaborar de alguna manera. Fue muy cortés, pero directo al expresar que la situación con el niño era complicada y que sabían que yo me preocupaba por ella. Mientras lo escuchaba, no pude evitar reírme un poco. Cuando comenzó a decir que su hija solo necesitaba un pequeño empujón para retomar el camino, le respondí de forma educada que ella había tomado sus propias decisiones y que, en ese momento, ni estaba en condiciones ni tenía el ánimo adecuado para ayudarla. Al ver que no insistió, supuse que había comprendido el mensaje. No pasó mucho tiempo antes de que algunos de sus amigos, con quienes hacía años que no hablaba, comenzaran a contactarme. De repente, varios intentaron utilizar la culpa para influir en mí, afirmando que ella estaba atravesando un momento muy difícil y que quizá yo podría encontrar en mi corazón la manera de darle otra oportunidad. Incluso llegó a sugerir que el niño necesitaba una figura paterna y que no debía dejar que mi resentimiento se interpusiera en la posibilidad de ayudar. Sin embargo, me negué rotundamente a ceder. No iba a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por haber tomado mi propia decisión. Después de años de sentirme insuficiente, le había entregado todo lo que tenía a esa mujer, y ella lo había desperdiciado. En lugar de apoyarse en mí para salir adelante, debía asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Poco a poco, las llamadas y los mensajes fueron disminuyendo hasta cesar por completo. Todos parecían haber entendido, al fin, que yo estaba hablando en serio, que había seguido adelante y que no me dejaría atrapar de nuevo en ese pasado. Fue entonces cuando, por primera vez en años, experimenté una calma verdadera. Mi vida se había vuelto tranquila y normal, tenía amigos, un trabajo y rutinas que me reconfortaban. Había reconstruido mi existencia a mi manera, no era una vida lujosa ni glamorosa, pero era mía. La ironía radica en que, poco a poco, volví a encontrar alegría en las pequeñas cosas que antes pasaba por alto durante el matrimonio. Empecé a leer novelas que había dejado de lado durante años, a cocinar mis propios alimentos y a disfrutar de largas caminatas. Se sentía bien ser libre y comprender que podía vivir como quisiera sin necesidad de la aprobación de nadie. Por una vez, dejé de preocuparme tanto por la felicidad o el juicio de los demás y sentí que, gradualmente, recuperaba mi vida. De vez en cuando, me encontraba con alguien que conocía a ambos y me preguntaba, ¿qué pasó con ella? A lo que respondía de forma sucinta y cortés, cambiando de tema, porque simplemente no quería volver a abrir un capítulo que estaba claramente cerrado. No es que estuviera ocultando algo, sino que ya había aprendido a dejarla en el pasado. La última vez que supe de ella, la situación seguía siendo complicada. Continuaba saltando entre la casa de sus padres y el sofá de algún amigo, y tenía problemas para mantener un empleo estable. Ocasionalmente, personas con las que apenas hablaba me enviaban mensajes informándome de que ella se acercaba a cualquiera que quisiera escuchar para pedir ayuda. Incluso algunos insinuaban que esperaba que yo reconsiderara y decidiera asumir el rol de padre para su hijo. Sin embargo, eso nunca iba a suceder. Había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en recuperar mi vida para considerar volver a encaminarme en esa dirección. Simplemente, porque las cosas no salieron como ella esperaba, yo no iba a convertirme en su red de seguridad ni en la persona que recogiera los pedazos. Nada podía arrastrarme de nuevo a ese capítulo. Para mí, todo había terminado. En definitiva,
Creo que finalmente logré obtener el cierre necesario. Ella ahora afronta las consecuencias de sus decisiones, y yo, por mi parte, me siento completamente libre, por primera vez desde que ella se fue. Había tenido suficiente de su sombra en mi vida y me alegré de haber seguido adelante, no de una manera grandilocuente o teatral, sino de forma tranquila y satisfactoria, y eso es lo que realmente importa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.